Antes de todo, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y realizar tus comentarios. Síguenos también en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Instagram. Hablaremos hoy acerca de la teoría atómica. Es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia que sostiene que ésta está compuesta de unidades llamadas átomos. Esta teoría empezó como concepto filosófico, ya que surge en muchas culturas antiguas como Grecia, con filósofos como Demócrito, Leucipo, entre otros. No obstante, estas ideas estuvieron fundadas en el razonamiento filosófico y teológico, más que en la evidencia y la experimentación. En ese entonces se creía que un átomo era una entidad indivisible. La palabra átomo se origina en el adjetivo atómico del griego antiguo que significa indivisible. En ese momento no era fácil convencer a todos y el atomismo era una entre varias teorías rivales sobre la naturaleza de la materia, la cual logró ampliar aceptación científica a principios del siglo XIX, cuando los descubrimientos en el campo de la química demostraron que la materia realmente se comportaba como si estuviese hecha de átomos, y a partir de esta teoría se hizo fácil la explicación de muchos descubrimientos en este campo. Cerca del final del siglo XVIII surgieron dos leyes sobre las reacciones químicas sin hacer referencia a la noción de teoría atómica. Una de esas leyes es la Ley de la Conservación de la Materia o Conservación de la Masa de Anthony Lavoisier en el año de 1789, que establece que la masa total en una reacción química permanece constante. Es decir, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. John Dalton propuso que cada elemento químico estaba compuesto de átomos de un solo tipo. Aunque no se podían modificar o destruir por medios químicos, se podían combinar para formar luego estructuras más complejas como las moléculas. Dalton llegó a estas conclusiones empíricamente y siguiendo un método científico. Por lo tanto, esta era la primera teoría verdaderamente científica del átomo. Podemos resumir entonces esa teoría atómica de John Dalton en los siguientes enunciados. La materia está formada por átomos que son partículas indivisibles e indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales en masas y propiedades diferentes de los átomos de cualquier otro elemento. Las moléculas se forman por combinaciones de átomos de diferentes elementos y los compuestos constituidos por partículas llamadas moléculas. Ilustraremos algunos de los aportes de la teoría atómica de John Dalton. Empezaremos por los elementos químicos. Tomaremos como ejemplo el hidrógeno, formado por un conglomerado de átomos de la misma clase, lo cual hace que yo lo clasifique como una sustancia pura por estar conformado por un mismo tipo de partículas. El elemento oxígeno, igualmente por átomos de la misma clase, átomos de oxígeno, lo que hace que yo los defina a los elementos químicos como unas sustancias puras conformadas por un conglomerado de átomos de la misma clase. Si estos elementos se unen entre los átomos, van a ocurrir atracciones como las siguientes. Un átomo de oxígeno se atrae fuertemente con dos átomos de hidrógeno, formando una molécula. La molécula de agua, H2O, la definimos como la combinación de dos o más átomos de diferentes elementos. Pero como tenemos un conglomerado de miles de millones de átomos de cada uno de estos elementos, hidrógeno y oxígeno, al unirlos vamos a obtener un conglomerado de cantidad de moléculas H2O, todas de la misma clase,
obteniéndose una sustancia pura conformada por moléculas iguales a la cual le damos el nombre de compuesto. Entonces, un compuesto lo definimos como un conglomerado de moléculas de la misma clase. Los elementos químicos y los compuestos son sustancias puras. Y debemos a John Dalton la definición de lo que hoy manejamos de lo que es un elemento químico, una molécula y un compuesto. En el año de 1897, Thomson descubrió el electrón. El átomo no era la partícula más pequeña de un elemento. Encontró que tenía partículas subatómicas. Entonces Thomson sugirió que los átomos eran divisibles con otros elementos constituyentes, es decir, que los átomos estaban constituidos por partículas subatómicas. Propuso entonces el primer modelo atómico. El átomo formado por una esfera con carga positiva en cuyo interior están los electrones en número suficiente para neutralizar su carga. Este modelo es conocido como budín de pasas. Más adelante, en el año de 1909, Rutherford descubrió que la mayoría de la masa y la carga positiva del átomo se encuentran en una fracción muy pequeña de su volumen, en un área que asumió que estaba en el centro, en este caso en su núcleo. Este descubrimiento llevó a Rutherford a proponer un modelo atómico planetario en el que una nube de electrones rodeaba un núcleo pequeño y compacto de carga positiva. Nos habló entonces del núcleo donde está concentrada la masa y en torno al núcleo y a grandes distancias de esta se encuentran girando los electrones a su alrededor. El número de las cargas positivas son iguales al número de las cargas negativas, de tal manera que el átomo es eléctricamente neutro. Es importante anotar que hasta el momento no había descubrimiento de las partículas subatómicas llamadas neutrones. En el año de 1913, el científico danés Niels Bohr corrigió los errores de Rutherford y propuso un modelo atómico que indicaba que el átomo consta de una parte central, llamada núcleo, en la que se halla la carga positiva y la casi totalidad de su masa, y los electrones se mueven alrededor en órbitas circulares situadas en diferentes niveles. A cada nivel le corresponde una energía que será mayor cuanto más alejada del núcleo se encuentre. La distancia de las órbitas al núcleo, así como su energía, no puede tomar valores arbitrarios, sino solo unos definidos. Niels Bohr determina que el número de niveles máximo que tiene un átomo es de 7, los cuales identificó con los números arábigos de 1 a 7, pero también lo identificó con las letras K, L, M, N, O, P y Q. Cada nivel admite un número máximo de electrones que es igual a 2n a la 2, donde n designa al número del nivel de energía. Por ejemplo, si vamos a hallar el número de electrones máximo en el nivel número 3, vamos a decir que n es 3. Al sustituir n con el valor de 3 en la fórmula, entonces tendremos que es igual a 2 por n a la 2, o sea, 2 por 3 a la 2. 3 a la 2 es 9, entonces nos queda 2 por 9, 18. Es decir, en el nivel 3, un átomo puede tener un máximo de 18 electrones. Ya podrás entonces realizar el cálculo del número máximo de electrones en otros subniveles. A cada nivel le corresponde una energía que será mayor cuanto más alejada del núcleo se encuentre.
La distancia de las órbitas al núcleo, así como su energía, no puede tomar valores arbitrarios, sino solo unos definidos. Hasta el momento se consideraba que los electrones solo giraban en órbitas circulares alrededor del núcleo atómico, pero solo fue hasta el año 1916 cuando Erwin Schrödinger afirmó que los electrones también pueden girar en órbitas elípticas más complejas. Y ya para el año de 1926 logró desarrollar una ecuación para determinar la probabilidad que existía de encontrar un electrón en un punto determinado del átomo. Pero con el apoyo del científico Arnold Sommerfeld, se hicieron modificaciones aún más al modelo atómico de Bohr. La excentricidad de la órbita dio lugar a un nuevo número cuántico, el número cuántico azimutal, que determina la forma de los orbitales, que se le representa con la letra L y que toma valores que van desde 0 hasta n-1. Esos valores de L son 0, 1, 2 y 3. Más adelante se les denominaría orbitales S, P, D y F.